sana. La palabra de Dios hace todo. La palabra de Dios hace todo, hermano. Y todo es posible si nosotros tenemos fe. Sí, ¿verdad? No hay fe, no hay nada. Mira, ya voy a comprar esa cosa. Véndemelo. No, esto no se vende. No, véndemelo. ¿Sabe por qué, hermano? De esta manera, mira, esa es como una maldición, pero usted no entiende. Esto se regala cuando... ¿Quién da esa cosa a ustedes? Los llamados gringos que vienen aquí en el año 1492. ¿Cuál es la historia del catolicismo o del cristianismo? Porque usted antepasado, los nativos indios de El Salvador, de México, de Perú, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, no son cristianos y no son católicos y al comienzo. Los gringos que vienen aquí y desde el año 1492 exterminaron a usted antepasado y le da el cristianismo con fuerza. Mira, son usted antepasado, mira, ellos son usted antepasado, los llamados nativos indios. Ellos son los originales. Originales. Ellos no son cristianos. Y al comienzo no son cristianos. ¿Y de dónde viene el cristianismo? Del diablo. Cristianismo, no hay cristianismo en la Biblia, hermano y hermana. Cristo te ama, pero necesitamos hacer lo que dice la palabra, hermano. ¿Sabe lo que pasa? El Señor da todo. Si usted necesitamos riqueza, necesitamos caminar con Cristo. Si usted necesitamos ayuda, pregúntale a Cristo. Pregúntale a Cristo, hermano. Esa cosa no sirve, hermano. Dios te ama, pero necesitamos demostrar al Señor que usted realmente ama a Dios. Usted guarda los leyes y los mandamientos. Usted guarda los mandamientos. Usted guarda los mandamientos. Hermano, usted guarda los mandamientos. Usted guarda los mandamientos, usted guarda el sábado. No entiende mucho. Usted no guarda el sábado. El sábado es el día de reposo, día de descanso, día para adorar al Señor, no domingo. Ok, ¿quién te dice que es el domingo? Domingo es el inicio de semana y el inicio No, cheque en su teléfono. El inicio de la semana, hermano. El inicio de la semana es ¿cuál día? ¿Cuál día? Domingo es el comienzo de la semana. Si domingo es el comienzo de la semana, ¿cuál es el séptimo día de la semana? Hermana, ayúdame. Si domingo es el primer día de la semana, porque mi hermano dice que sí, domingo es el primer día de la semana. ¿Ok? ¿Cuál será el séptimo día de la semana? El sábado, ¿sí? Ajá. Nosotros no enseñamos la mentira, hermano. No, porque la mentira es el mal. Nosotros hablamos de la verdad, amor. La verdad es el amor de Dios. Y Cristo ama a ustedes, hermano. ¿Me entiende? Hermana, ¿me entiende? Necesitamos cambiar, hermano. No, ¿verdad? Mira, Cristo hace multimillones, montones de milagros. Hermano, ¿usted cree en Dios? ¿Y por qué no me da esa cosa? Esa es idolatría. Porque ¿dónde será el lugar de los que están practicando idolatría? ¿Dónde será su lugar? Vamos a leer el último libro de la Biblia, Apocalipsis. ¿Right? Porque la mayoría no entiende. Ahorita es el Cristo que está hablando a ustedes. Hermano, ese mensaje no viene de mí, viene de Cristo y de su papá. Right? Mira lo que dice. Ese es el libro de Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 7. Escucha lo que dice. Esa será la gerencia del vencedor. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí. Pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, y una palabra para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. Imagínate, dice que los idólatras, está hablando de los que son de la iglesia católica, pero no solamente, los musulmanes, los que adoran a la vaca. ¿Saben que los indios de India adoran a la vaca?
Ok, el Señor está hablando. No, hermano, la verdad, sí, right? Pero mira, ese es el libro de Apocalipsis, capítulo 22, el último mensaje de Cristo. El último, mira lo que dice. Felices los que lavan su ropa. Ustedes me entienden, ustedes saben lo que significa. Esa cosa, póngalo en la basura, hermano. Esa es idolatría. Y da tu vida a Cristo. El Señor vive en los cielos, hermano. Dios vive en los cielos. Dios no vive en ese ídolo. El momento que ustedes tienen, como se dice, accidente, ¿dónde es la camandula? Y porque la camandula no sabe a usted. Y porque la camandula no ayuda. Porque idolatría es fornicación. Es igual que adulterio. Porque nosotros, todos los días el Señor tiene la mano totalmente abierta y dice, vení mi hijo, hijo mío, vení. Y el hombre dice no. El hombre dice no, Señor. Necesitamos que trabajar. Oh, mi niño. Oh, mi esposa. Oh, mi negocio. Todos los días la gente da excusa al Señor. Pero el momento que el tremor viene, el torbellino, las desdichas, ¿qué dice la gente? Oh, Señor, por favor, ayúdame, Señor. Por favor, ayúdame. Eso es lo que dice la gente todos los días. Pero mira, ahorita esa es la oportunidad. Mira lo que dice. Feliz los que lavan su ropa. No está hablando de lavar su ropa, como se dice, en la máquina. O lavar con agua y jabón. No. Está hablando de lo que se arrepiente, se convierte. Eso es lo que significa. ¿Ay? Dice, porque así tendrá acceso al árbol de la vida. Usted va a vivir toda la vida. No más la muerte. Imagínate. Ese es un buen mensaje. No más la muerte. No más la muerte. La vida eterna. Escucha, hermano, un momento. Dice, fuera los perros. Usted sabe lo que significa ese perro. La mayoría lee ese palabra y piensa que el Señor está hablando de los chihuahuas. No, el Señor está hablando de hombre y mujer. Hombre y mujer que no se arrepienten. Right? Mira, y dice, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras, hermano. Idolatría es malo, hermano. La camandula no sirve, hermano. No hay vida en la camandula. La camandula no puede comer. Señor, da tortilla a su camandula, por favor. Señor, da tortilla a su camandula. O da, como se dice, tamales a su tortilla o queso. O carne asada. Y ya voy a chequear si el camandula va a comer la tortilla. No. Acuérdate que el Señor pregunta a nuestro antepasado, hace sacrificio de animales. ¿Sí o no? Pero ese camandula no entiende, no puede hacer nada, no puede salvar, hermano. No soy grosero, ya no. Ok, un momento, un papel para ustedes. Un momento, hermano. Un momento. ¿Te retenió? Sí. No es yo, es el Señor. Ya no tiene poder, ya no retenió a nadie. El Señor hace todo. ¿De qué vamos ya? Mi nombre está allá, hermano. Por favor, camandula, póngalo en la basura, hermano. Por favor, esa idolatría. Esa mano. El Señor va a castigar a los que tienen camandulas. Esa es la verdad. La verdad es muy amargo. La verdad es amargo ahorita. Ahorita, la verdad es amargo. La gente está buscando cosas que son dulces. Dulce, miel, todos los días. Ok. La gente no entiende. No quieren saber nada. Tiene camandula. Y está hablando bien. No, él dice, ese, me salvo. Camandula, idolatría. Llevar, hermano. Ya, mire. All right. Let me read this. And we're going to close it out, man. I'm going to close it out for today. Say, okay. You'll be right by Lord willing, right? Lord willing, man. We'll be back at it. Lord willing.
Let me finish it up. Wisdom of Solomon, right? Let me finish it up, huh? Let me go back to the wisdom of Solomon, and I'm going to finish it up the point. All right? So we know that's done away with it. Okay? Let's really say, he said, therefore, this is the book of the wisdom of Solomon, chapter 5, and verse 16. Therefore shall they receive a glorious kingdom, a beautiful crown from the Lord's hand, from the hand of Hamashiach. For with his right hand shall he cover them. So who is going to cover you? Not the kamandula, right? Not the cross, not the image, no. Okay? And with his arm shall he protect them, right? When you go to Ephesians chapter 6, you can read about it too in Ephesians chapter 6. The whole, let's say, the last I'll say 10 verses, all right? Ephesians chapter 6, all right? If you are not ready, brother and sister, we invite you to go out there and go read it. All right, let us finish it up. He said, he shall take to him his jealousy for complete armor, and make the creature his weapon for the revenge of his enemies. There we go. For the revenge of his enemies. He shall put on righteousness as a breastplate. There we go. And through judgment. El martes, sábado y domingo. Martes. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Viernes 9. Martes hay. You want to buy some books? Hay martes, hay jueves. Allá en Maryland. Sí, allá me quedo. Not in Kingdom, just launching. Aquí es que me quedo. He said, Aquí no me quedo lejos. he said, he shall put on righteousness as a breastplate, and through judgment instead of an helmet. There we go. He shall take holiness for an invincible shield. His severe wrath shall be sharpened for a sword, and the world shall fight with him against the unwise. Hamashiach could do all those things, man. Then shall the right aiming thunderbolt go abroad, and from the clouds, as from a well-drawn bow, shall they fly to the mark, and hailstone full of wrath shall be cast out of a stone bow, and the water of the sea shall rage against them, and the flood shall cruelly drown them. That's what's going to happen to a lot of our people. They're going to get destroyed. Yeah. A mighty wind shall stand up against them. There we go. Right? The Most High is preparing all these things. A mighty wind shall stand up against them, and like a storm shall blow them away. There we go. What is going to happen to rebellions of our people? You so-called Latino, you be high-headed. You so-called African American, you so-called Nigerian, Ghanaian, we keep on telling you, and you're making mockery of the Most High, you're making mockery of the servant of the Most High, and you think that you're doing some good, man. Hey, keep this in mind, man. The Most High says he's going to blow you away with some type of wind. Understand? And it's not literally a wind, which the Most High can do. But the Most High is talking about war. You see the war on the rise, right? Rumors of war, famine, food prices going up, inflation, right? High rate, high interest rate. It's a lot. It's all hell breaking loose. That's what the Most High is talking about. These are the spirit of vengeance. That's the Most High is going to use to judge the earth. The Most High is going to use this spirit to bring judgment on the earth, man. So be ready. When you see all this going on, don't get it twisted. The Most High, he's watching you. He said, yeah, a mighty wind shall stand up against them, and like a storm shall blow them away. Thus iniquity shall lay waste the whole earth, and ill dealing shall overthrow the thrones of the mighty. Right? Let me go here, and I'm closing up with the book of, let's go to Ephesians, right? Let's go in the book of Ephesians chapter 6, right? This is the time we're in right now, brother and sister. All right? We're going to close on this.
And we invite the brother and sister, ye so-called blacks, ye so-called Latino and Native Indian, according to your father. According to your father. Right? This message is unto you. The Messiah is about to blow away the wicked, the rebellious, the hard-headed, the stiff-necked, the unbeliever of our people. So what type of person are you supposed to be, brother and sister? This is the message. Repent and put your trust in the Messiah through our Mashiach. Put your trust only in the Lord through our Mashiach. All right? Let's read it. We'll finish it up with this, right? This is the book of Ephesians chapter 6. Right? Let's read verses 1, 1-4, and I'm a jump. It says children, right? So you got to discipline your children. You got to teach them the laws, the commandment of the Most High righteously. Do not abuse your son and your daughter. Do not abuse your son